Bien. Buenos días. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, que es bueno. Y te voy a invitar a que tomes tu lugar, ¿verdad? Ten tu Biblia ahí con nuestro pasaje del día de hoy presente. Lucas 17, versos 17 al 19. Y quiero platicarte un par de cosas en torno a este pasaje. Pero primeramente quiero comentarte un poco, ¿verdad?, sobre un Dios bueno que tenemos y ha estado obrando de formas extraordinarias. ¿Sabes? Cuando pienso en cómo Dios está obrando, la verdad es que quedo sorprendido porque me doy cuenta que Dios hace cosas que yo no alcanzo a imaginar. Me doy cuenta que Dios va más allá de mis limitantes y que realmente me muestra que hay cosas que, aunque para mí parezcan imposibles, mi Dios es el Dios de lo imposible. Es el que puede hacer lo que nadie más puede hacer. Y esa precisamente es la historia del día de hoy. Un encuentro con Jesús que lleva al punto de ser un encuentro misericordioso. Pero es que van a tratar 10 hombres con un Jesús poderoso. Poderoso sobre todo. Pero quiero que observes un poquito el panorama, ¿sale? Ya tuvimos nuestra lectura, ya vimos acerca de que había unos hombres que padecían, ¿qué cosa esos hombres? ¿Padecían lepra o eran leprosos? Muy bien. ¿Cuántos hombres eran? 10. Muy bien. Preguntas de escuelita, ya te las sabes. Perfecto. Muy bien. Ahora, pregunta. ¿De dónde a dónde iba Jesús? Ahí está en el versículo 11. Ve conmigo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre. Quiero que visualices más o menos el panorama, ¿sale? Quiero que nos pongamos en el lugar de los discípulos que están viendo cómo Jesús va, ¿sale? Que eran los que generalmente lo acompañaban. Y quiero que observes un poquito conmigo este aspecto, ¿vale? Primeramente, Jesús no está en tierra propiamente judía, ¿verdad? Está en este proceso en el que va para Jerusalén, pero está en el camino. Y dice que pasaba entre Samaria y Galilea. Ahora, quiero que recuerdes, ¿cuál era el problema de Samaria? No se llevaban con los judíos. Legalmente eran una especie de primos lejanos, en el que no eran propiamente judíos, pero tampoco eran tan extranjeros como otros, pero esta medio familiaridad que había hacía que todavía fuera complicado aún más. Y esta familiaridad que tenían hacía o llegaba al punto en el que había diferencias. ¿A qué grado? Diferencias religiosas, diferencias históricas o generacionales, al punto en el que ellos se detestaban entre sí, ¿no? Ya vimos la parábola del buen samaritano. Precisamente nos explicaba el pastor un poquito de este contexto. Bueno, muy bien, entendiendo esto, ahí en Juan capítulo 4 puedes ver un poquito más sobre este detalle, particularmente en el verso 9, pero adicional a esto, vamos a comprender, los samaritanos para el pueblo judío eran los marginados, ¿vale? Los que no querían. De entre estos marginados había otro grupo de 10 personas que padecían lepra. ¿Te acuerdas cuál era el problema con los leprosos? Ok, tenían que estar fuera de la ciudad, no podían estar con otras personas, ¿y por ahí qué más dijeron? Tenían que estar lejos y no podían adorar. Eran ceremonialmente impuros. Tenían una enfermedad que, como era transmisible al contacto, tenían que estar alejados. Si los samaritanos para los judíos ya eran marginados, los leprosos eran los marginados de los marginados. Eran los que nadie quería. Si de por sí a los samaritanos no se le quería, imagínate a los leprosos. Ahora, ese grupo de personas tenía entre sí a varios, pero particularmente el leproso del que vamos a platicar hoy, va a decir la Escritura, y este es samaritano. Tiene la combinación de las dos cosas más desagradables para la cultura.
en la que Jesús vivía. Era samaritano y a la vez era un leproso. ¿Qué significaba esto? Que tenía que estar fuera de la ciudad, que si alguien se acercaba, su deber era gritar inmundo para que nadie se acercara con él. A ese nivel. Y la verdad es que tengo que admitir que cuando pienso en la lepra, me recuerda a los tiempos de la pandemia. Porque hablamos de personas marginadas, de personas distanciadas. Yo recuerdo que falleció mi abuelo en la pandemia y mi papá estaba justo atravesando este proceso, no sé si se acuerdan, cuando estuvo muy enfermo. Y pues estaba muy mal, sus plaquetas estaban muy abajo, todavía era este proceso en el que los médicos no terminaban de entender qué tenía. Y de pronto, en medio de esto, está el COVID. Y en medio de estas circunstancias del COVID, fallece mi abuelo, el papá de mi papá. Pues, ¿qué se podía hacer? No podías asistir a una cosa grupal, y mucho menos alguien con la debilidad física que en ese momento tenía mi papá. Y la verdad es que fue algo que marcó mucho, porque pues mi papá no pudo ir, ¿no? El médico lo prohibió, nosotros también preocupados le dijimos, no es recomendable que lo hagas de por sí, menos en estas circunstancias. Y de pronto pensar en sentirte limitado por las circunstancias era bien difícil, ¿a poco no? Llegar y no poder hablar con alguien porque tenías el cubrebocas aquí. Y de pronto intentar acercarte a alguien y decir, bueno, sí, pero no puedo acercarme con cualquier persona. Yo recuerdo que me preocupaba mucho cuando me tenía que acercar con alguien que tenía niños pequeños, porque decía, pues es que tiene niños pequeños, ¿no? O tiene familia, o es un adulto mayor. Y yo me preocupaba de si yo podía llegar a exponer a alguien así, ¿verdad? Y son estas partes en las que las circunstancias, las condiciones, te hacen estar lejos, distante. Y no sé si a ti te dio en la pandemia COVID, a mí sí me dio. Y la verdad es que es bien difícil estar encerrado, ¿a poco no? Es bien difícil no poder tratar ni siquiera con tu propia familia, estar ahí encerrado en un cuarto y pues que nadie más se te pueda acercar. La verdad es que es algo complejo. Bueno, tú y yo tal vez lo vivimos en una pequeña parte de la vida. Y gracias a Dios, algo que pasó, y hoy por gracia de Dios estamos aquí, y aunque personas fallecieron, el Señor hasta aquí nos ha sostenido, amén. Pero estos hombres llevaban probablemente toda una vida en esas condiciones, marginados, alejados, distanciados, sin nadie que se pudiera acercar a ellos. Y los que pasaban por ahí probablemente los veían como poco, los trataban como nada y los hacían menos. ¿Cómo crees que se sentían estos hombres? ¿Cómo te sentirías tú en el lugar de estos hombres? Horrible. Bueno, en medio de esta circunstancia, los hombres ven a Jesús y recuerda, Jesús ya está en esta última etapa de su ministerio. Jesús ya es conocido en el mundo que le rodea. Y entonces los hombres que están ahí van a utilizar la expresión, la que tenemos en nuestra Biblia. Dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿qué? 10 leprosos. Ellos buscan a Jesús. Ellos saben que necesitan de Jesús. Los 10 leprosos, 10. Están buscando a Jesús porque tienen una necesidad física. Dice, se pararon de lejos, verso 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ¿qué dijeron? Ten misericordia de nosotros. Mira, me encanta cómo se dan las cosas porque aquí Lucas quiere ser muy claro con este pasaje. Y te voy a contar un secreto. Este pasaje es un pasaje que yo quería platicarte desde una Santa Cena de hace como 3 meses. Y de verdad es que cuando me tocó, yo estaba muy emocionado porque la historia de estos hombres me gusta mucho. Me gusta mucho cómo se da el 10º hombre delante o en medio de todos los otros 9. Y observa, los 10, no dice algunos, dice que 10 leprosos salieron a su encuentro y estos 10 leprosos van a decirle Jesús. Van a clamar a él y a la distancia, porque no se pueden acercar más, le dicen, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos saben que Jesús es poderoso. Ellos saben que Jesús es un maestro de la ley. Y ellos saben que Jesús puede hacer este milagro.
Por eso van a clamar a Él. Ellos tienen estos 3 datos bien presentes. Jesús es maestro, Jesús es poderoso, Jesús puede limpiarme. Ellos lo saben. Por eso vienen a buscar a Jesús. Continúa la historia y entonces en medio de esta circunstancia, ¿verdad? Nos va a revelar una parte bien interesante. Y la parte que nos va a revelar es acerca de cómo Él va a dar instrucciones. Versículo 14, obsérvalo conmigo. Una obediencia de estos hombres que va a requerir Jesús ahí. Y les va a decir, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué dice? Me encanta. Me encanta porque Jesús les da una instrucción que rompe con las normas. Que rompe con las normas culturales. Ellos se podían acercar al sacerdote cualquier día. Cuando empezaba la lepra, sí. Cuando empezaba y tú creías que podía ser lepra, tenías que ir con el sacerdote, está en Levítico, y entonces presentarte. Pero cuando ya te habían sentenciado, ya no había que ir. Ya no era como preguntarle, oye, y se me quitó y lleno de llagas, ¿no? Pues no, ya no había. Pero ellos entienden que Jesús quiere hacer algo porque ellos están buscando ser sanados por Jesús. Y Jesús los manda y ellos obedecen. Me impresiona por eso este pasaje, porque mira, son 10 leprosos que primero saben quién es Jesús, conocen los datos de Jesús que ya vimos y ahora obedecen a Jesús. Y si aquí tuviéramos que irnos calificando, ¿tú conoces a Jesús? ¿Sí? ¿Tú sabes quién es Jesús? ¿Sí? ¿Tú sabes lo que Jesús puede hacer? ¿Tú obedeces a Jesús? Hasta aquí como que estamos parejos con los leprosos, ¿no? Vamos bien. Vamos a seguir revisando. Ok, muy bien. Y entonces continúa este proceso, ¿vale? Los manda a obedecer, ellos obedecen y durante el proceso de obediencia el milagro es hecho. Los leprosos son sanados. Dice que durante el camino, mientras iban, fueron limpiados. No dice cuando llegaron al sacerdote, no dice cuando el sacerdote oró por ellos, no dice cuando se hizo algo. Jesús hace los milagros como Él quiere. Y en esta historia en particular, a Él le place que durante el proceso de la obediencia de estos hombres, ellos puedan ser sanados físicamente. Y hasta aquí va muy bien la historia porque ellos están viendo cómo Jesús está obrando. Jesús está haciendo cosas extraordinarias y ellos van a ver que son limpiados. Pero de esos 10, solo nos va a mencionar a uno. ¿Ya te diste cuenta? Verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, ¿qué cosa? ¿Y qué hizo en el 16? A ver, de nuevo, el 16, por favor. Otra vez, datos interesantes a considerar. ¿Cuántos conocían a Jesús? 10. Todos, dice la hermana, 10, todos. ¿Cuántos obedecieron a Jesús? Los 10. ¿Quién estuvo dispuesto a regresar con Jesús a darle gracias? Su gratitud, ¿a qué punto llegó? En el 16. ¿Qué tanto fue su acción de gracias? Postrarse. El final del 15 dice, volvió glorificando a gran voz y en cuanto llegó frente a él, o sea, yo me imagino un leproso viendo a Jesús a la distancia, corriendo gozoso sabiendo que Jesús le ha sanado y antes de llegar a estar así de cerca de él, va gritando, Jesús, tú eres el Salvador, Jesús, tú me limpiaste, Jesús, gracias. Las expresiones que en su corazón había de gratitud y en cuanto llega frente a él, cae de rodillas y le adora. ¿Sí te das cuenta de lo que está haciendo este hombre? Ahora, ¿cuántos están haciendo esto? Uno. Ya no están los 10. Y esta es la cosa que más preocupa en medio de esta historia, ¿sabes? Porque hay 10 hombres que conocen plenamente lo que Jesús puede hacer, por eso le piden ayuda.
Hay 10 hombres que están dispuestos a obedecer a Jesús en algunas cosas. Por eso van hacia el sacerdote. Pero solo uno tiene un corazón agradecido. Solo uno está dispuesto a caminar de vuelta a Jesús y rendir su vida ante Él. Y este es el grave problema que muchas veces tú y yo podemos tener. Hoy tal vez mi lógica sabe que Jesús es Señor, ¿verdad que sí? Hoy tal vez mi mente sabe que es bueno obedecer a Jesús, ¿no? Hoy tal vez mi cabeza comprende que es más, Jesús sana y recompensa. Pero yo quiero preguntar, ¿qué tanto mi cabeza lo hace solo por hacerlo? ¿O qué tanto mi corazón está entrando en conciencia de lo que significa? Porque cuando mi corazón entra en conciencia de lo que estoy viendo, haciendo y con quién estoy tratando, mi vida va a regresar a adorar a Jesús. Pero cuando no, va a pensar, yo ya cumplí, estoy obedeciendo. Lo veíamos hoy en la mañana, ¿no? En la escuela dominical. Muchas veces puedo hacer tareas, ¿no es cierto? Pero ¿cuáles son las razones por las que hago las tareas? ¿Porque debo? ¿Porque qué van a decir si no salgo en la lista de allá atrás? ¿Porque qué va a pasar si no estoy anotado en el rol de la limpieza? Pues porque ¿qué van a decir los hermanos si no ven que le echo algo a las ofrendas? ¿Sí te das cuenta? Puedo estar cumpliendo, puedo estar obedeciendo, pero sin el conocimiento pleno, sin la razón completa de saber por qué lo estoy haciendo. Tal vez solo porque me conviene. 9 de esos 10 leprosos estaban buscando a Jesús, vamos a ser bien sinceros, porque les convenía. ¿No es cierto? Porque necesitaban de Jesús. Es más, yo cuando tengo un problema, vengo a Jesús porque necesito de su ayuda. Pero cuando ya todo está bien, ¿sigo buscando a Jesús? Pero cuando no tengo problemas, ¿le estoy adorando? Pero más allá del cumplir, ¿mi corazón se está rindiendo ante Él? ¿Sí te das cuenta de la diferencia entre una cosa y otra? Puedo aparentar como los 9 leprosos, estar teniendo un corazón de obediencia, de reconocimiento, de respetar la autoridad de quien es. O puedo realmente ser como el 10º leproso, que reconoce su necesidad de Jesús, que agradece lo que Jesús hace. Y aun cuando ya ha sido limpiado de su necesidad primaria, cuando ya ha sido quitado su problema inmediato, aún así llega a rendirse y le adora porque le reconoce. Ese es el asunto. El verdadero asunto tiene que ver con una gratitud del corazón que me lleva a adorar al Salvador. El verdadero asunto no tiene que ver con cumplir, porque mira, tal vez por eso muchas veces hay tantos llamados diciendo hay que hacer estas cosas. ¿Y sabes por qué muchas veces no nos inscribimos en esas cosas? Porque solo son cosas para nosotros. Muchas veces no amo a otras personas, paso tiempo con otras personas y eso se refleja, eso se ve. Tal y como los 9 leprosos se vio cuando no volvieron a Jesús. Y yo no me imagino cuál habría sido la expresión de esos leprosos si de pronto se hubieran otro día encontrado con Jesús. Y si no se lo encontraron en este aspecto físico, en la eternidad será. ¿No es cierto? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando esos leprosos tengan que llegar a la presencia del Señor y decirle, Jesús, gracias, tuve una vida plena. Pude volver a entrar a la ciudad, pude volver a disfrutar de los deleites de estar con personas, de disfrutar de la comida, de la compañía, de tener una familia, de lo que tú quieras. Pero ¿sabes qué?
no hice más con mi vida. Pero ¿sabes qué? Fue todo lo que logré. Porque era lo que yo quería hacer con mi vida. ¿Cuál sería la respuesta de Jesús a esos hombres entonces? Porque probablemente, si hoy estoy solo cumpliendo, la respuesta que le dé a ellos va a ser muy parecida a la que me tenga que dar a mí. ¿Sí te das cuenta? Hace unos meses hablábamos sobre las sillas. Estábamos platicando en una junta sobre que ya muchas de las sillas están rotas, algunas ya ni están, ¿no? Ya sirvieron lo que tenían que servir y ya nos quedan solo algunas, ¿verdad? Comparadas con las que teníamos, y estábamos preocupados pensando hay días en las que nos quedan justas, ¿no? Y hace 2, 3 meses, creo que 3 meses, ¿no? Más o menos. Hablábamos de eso y pues ya, o sea, tenemos que resolver qué hacer porque cuando lleguen más personas no van a caber. No sé si ves todos los espacios que hay a nuestro alrededor hoy. No sé si ves que allá atrás todavía sobran sillas. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué está pasando en nuestro corazón? ¿Sí te das cuenta? Y no es voltear y decir, pues yo sí vine, los que no vinieron. Es, yo me he tomado el tiempo para buscar a esos que hoy no están y animar su corazón, para preguntarles qué pasa, para preguntarles cómo están. Te tengo que contar, el problema, tengo muchos problemas, pero uno de los más grandes que tengo es mi carácter. Soy muy enojón. Y la verdad es que me cuesta mucho no enojarme. Y siempre que algo causa, ¿verdad? Causa alguna necesidad, algún asunto, lo primero que causa en mi cabeza, en mi ser, en mi corazón pecaminoso es, me enojo, me molesto. Y esta semana veía precisamente, le enseñaba a mi esposa, me daba mucha risa. Porque veía a alguien que decía cuando me molesto mucho y entonces alguien me comenta, piensa, ¿qué haría Jesús? Y yo en lo único que pienso es en el día en el que Jesús corrió a todos los vendedores del templo, ¿no? Y claro, me convendría pensar en eso. Pero en realidad es que cada vez que pienso qué haría Jesús, pienso, se despojó de su trono de gloria, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo yo no puedo despojarme de esto tan simple comparado con lo que Él dejó? Que es mi carácter. Y entonces, una lucha que he estado trabajando y que Dios ha estado trabajando, porque de verdad que si fuera de mí sería todavía peor, es esa. Dios diciéndome, aprende a amar a los hermanos. Y te lo platicaba hace 8 días, ¿no? Que me cuesta, me es difícil. Y me decía, aprende a amar a las otras personas. Aprende que las cosas son diferentes. Aprende a recordar que yo te amé. Cuando merecías mi ira, yo mostré mi gracia. Cuando merecías el castigo, yo te di el amor. Y entonces me pregunto, ¿qué tan preocupado estoy yo? Y quiero que te hagas la misma pregunta para ti. Cuando llego a la iglesia un domingo, un jueves de oración, o a una femenil, o a la reunión que vengas, y no veo a los hermanos que antes estaban, ¿qué tan preocupado estoy por atenderles? Y a veces tenemos el falso pensamiento, ¿verdad? Y no significa que no, pero no es lo único, por eso digo falso pensamiento, de pensar, pues ahí está el pastor, ahí están los líderes, que ellos lo hagan. Pero Jesús nos llamó a ser iglesia.
Y justo hoy en la mañana me decía mi esposa, en la mañanita, ¿no? Ella se levantó mucho más temprano que yo, ella sí es una persona madrugadora, yo no. Y entonces me decía, llegó, cuando recién me desperté, llegó, seguí yo acostado, y me abrazó y me decía, vamos a orar. Y entonces solo pensaba yo, Señor, ayúdanos a hacer iglesia. Ayúdanos a amarnos, porque no sé si has pensado, pero... Y creo que la mayoría, gracias a Dios, de los que están aquí, tienen un núcleo familiar bien bonito, ¿no? A mí me encanta ver cómo la hermana Ale con sus hijos siempre tiene sus actividades, bueno, el hermano Zenón con su familia también, siempre los veo bien familiares, y así, hermano Pablito, hermana Lidia, cada quien, ¿no? Algunos en nuestra familia nuclear, algunos otros un poquito más, pero siempre hay esta cercanía, ¿no? De los hijos. Veo siempre a la hermana Leo con Esther llegando en las oraciones, por ejemplo, y así, ¿no? Y entonces, no sé si te habías puesto a pensar que así como apreciamos esta familia en la que el Señor nos permitió crecer, nos dio una familia en Cristo. ¿Cuál es esa familia? La iglesia. Y sí, la familia es la iglesia de Cristo a nivel universal. Pero así como tenemos el tío lejano que no vemos tanto, son nuestros hermanos que están en África y primero Dios un día les veremos, pero tal vez hoy no les conocemos, ¿verdad? Pero nos dio una familia nuclear, como la familia con la que vives, o con la que pasas los domingos. Y esa familia nuclear es esta iglesia local, ¿verdad que sí? Bueno, el Señor nos llama a atenderla. El Señor nos llama a procurarla. El Señor nos llama a ser iglesia, a atendernos de esa manera en amor. ¿Qué tanto lo estoy haciendo? Pero continuamos con la historia y regresamos a este hombre. Y quiero que observes conmigo, porque continúa narrándonos la historia de este hombre. Ya vimos, 1 de 10, regresa, y este hombre marginado dice que, cerramos en el 16, con que además de todo, el hombre que regresó ni siquiera era judío. Ni siquiera era de los que se habían educado en la costumbre judía, en la ley judía, recordemos. ¿Por qué hace tanta diferencia? Y no es que hubiera racismo, ¿verdad? Como tal vez hoy en la época actual le llamamos. No es que fuera eso. Es que en realidad recordemos que la Biblia va a mostrar estas diferencias de cuando alguien no es judío, por lo que implicaba. Porque un judío crecía en la cultura judía. ¿Cuál era la cultura judía? Un niño a los 12 años tenía que saber de memoria toda la Torá. Lo que estamos diciendo es, un judío conocía perfectamente la palabra de Dios. Si la aplicaba o no, y ahí es el problema. Pero la tenía que saber perfectamente. Por eso es que cuando de pronto nos encontramos la historia de Pedro y nos encontramos a alguien que literalmente la Biblia nos llama del vulgo y sin letras, es tan sorprendente, porque es alguien que de plano no creció aprendiendo todo eso que los demás. Y aún así se entiende o se infiere que probablemente en casa mamá tenía la gran labor de enseñarle eso. Bueno, mamá y papá, pero en esa cultura papá casi siempre estaba trabajando y la que pasaba el 100% del tiempo era mamá. Ahora, por eso es que hay esta expresión de samaritano. No es por hacer menos por su etnia o por su lugar de residencia, sino es puntualmente por decir, y este hombre ni siquiera es de los que sabían la ley. Este hombre que está volviendo ni siquiera es de los hombres que se sabían la ley, las reglas, las normas. Y mira, ese es otro de los problemas. Ese es otro de los problemas porque los otros 9 leprosos estaban intentando cumplir la ley. Estaban obedeciendo al pie de la letra. Jesús nos dijo, vayan para allá, nosotros vamos para allá. Este hombre está diciendo, sí, Jesús me llamó para allá. En el proceso Jesús hizo algo que no me dijo. ¿Cuál fue? Me limpió. En el proceso Jesús reveló una cosa más, un dato más a estos 10 hombres. Y fue el que les limpió. Y ese dato era suficiente
para que este hombre volviera y se rindiera ante Jesús. Ver el poder de Dios en su vida. Eso era lo que él necesitaba para regresar a Jesús. Mientras tanto, los otros hombres solo estaban cumpliendo. ¿Sí te das cuenta del problema? Los otros hombres solo estaban cumpliendo las normas. Solo estaban haciendo lo que debían. Y ese es un grave problema. Porque mira, en el proceso, y por eso la verdad es que quedo sorprendido cómo Dios va ensamblando todas las cosas, porque en la mañana justo estudiábamos eso en la escuela dominical, y en el proceso el Señor nos recuerda que hay cosas más importantes que cumplir. Hay cosas más importantes que solo cumplir con el protocolo. Y te voy a poner un ejemplo que tal vez es muy práctico. Imagínate a un maestro de escuela bíblica o dominical, un maestro de escuela dominical, ¿no? Que se preocupe más por preparar su clase, que no es malo, que se preocupe más por hacer una labor que no es mala, un servicio que no es malo, es algo muy bonito, que por enseñar a su familia la palabra de Dios. ¿Eso estaría bien? ¿Sí te das cuenta del problema? Hace rato en la escuela dominical veíamos eso, por eso es que me sorprendo. Veíamos ¿qué pasa si por querer cumplir descuido mi comunión con Dios? ¿No es cierto? Lo mismo. El ministerio más grande que tiene un siervo es la labor en su hogar. El ministerio que tienes más grande es la labor en tu hogar. Y de ahí se desencadena todo lo demás. Pero estos hombres prefirieron cumplir. Y hoy podríamos estar cumpliendo en cosas, pero descuidando lo más importante. ¿Qué era más importante? ¿Cumplir y salir corriendo hacia el sacerdote? ¿O rendirse ante Jesús? Pero a veces nuestra cabeza no logra comprender cómo, entonces ya no voy a hacer esto otro. Pero es que eso otro nunca fue importante. Importaba lo que significaba. Ir y reconocer. ¿Para qué tenía que ir las personas ante el sacerdote? Para ir y reconocer que Él es Dios. ¿No es cierto? Esa era la razón por la que los judíos se presentaban con el sacerdote. No había alguna otra cosa. La razón cuando tú llegabas ante el sacerdote generalmente era para ofrecer uno de los holocaustos o ofrendas. Y eso significaba reconocer que Jesús, que el Señor es Dios. Este leproso lo descubrió. Y descubrió que el Señor estaba ahí y quiso volver. Eso es lo impresionante. Lo impresionante es que más que cumplir, realmente él se dio cuenta de que el Señor estaba ahí. Mientras que los otros hombres cegados solo intentaron cumplir. No está mal, pero no fue la mejor opción. ¿Cuál es el resultado de todo esto? ¿Qué es lo que pasa después? Versos 17 al 19, velos conmigo. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y me encanta cómo es Jesús, porque Jesús ya lo sabe. Pero a Jesús le gusta hacer estas preguntas. Siempre que ves las preguntas de Jesús tienen que ver con hacer pensar a la audiencia, con hacer entender a la persona. Y es decirle, ¿y los demás dónde están? Y aquí particularmente no es que quiera que el leproso que regresó comprenda. Jesús lo que quiere es que tú y yo, como lectores, comprendamos esto. Quiere que tú y yo comprendamos. ¿No eran 10? ¿Y los otros 9? Ahí dice, ¿y los 9? Y pregunta, ¿dónde están? Si tú y yo tuviéramos que responder a esa pregunta de Jesús, ¿qué diríamos? ¿Dónde estaban los otros 9? En el templo. ¿Con quién? No era malo, pero no habían entendido lo importante. ¿Te das cuenta? Se les había olvidado que aquí estaba el Señor. Solo piénsalo. Piénsalo. A mí me encantan esta serie de cosas porque, de verdad, es como que alguien esté, de verdad, muriendo de hambre, así, deshecho por comer algo, y teniendo un plato de comida enfrente diga, no, primero tengo que ir allá porque allá la dan. ¿Alguien así haría eso?
Para nada. Diría, aquí ya me lo están dando, ¿para qué tengo que ir para allá? ¿Sí te das cuenta? Así de ilógico era el pensamiento de estos hombres. Pero en nuestra mente de protocolos, parece que se ve bien. Parece sonar bien. Y ese era el verdadero problema aquí. Ellos no se habían dado cuenta de lo importante, habían olvidado que el Señor mismo les había enviado y se distrajeron con otras cosas. Y continúa diciendo Jesús, mira, 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Nuevamente, no es que él lo trate como poco. Lo que está diciendo es, ¿y los que sí se saben la ley? Ni siquiera porque se la saben vinieron. Mejor el que no se la sabe, decidió volver. Mejor el que no tiene el mismo conocimiento que los otros 9, sí reconoció. Y continúa la lectura. 19. Y le dijo, levántate, vete, ¿qué cosa? Tu fe te ha salvado. Y esa parte me encanta. Mientras que los otros 9 cumplieron con el protocolo, este 10º encontró la salvación en Jesús. ¿Sí te das cuenta de lo impresionante? A diferencia de los otros 9, este sí reconoció a Jesús. Este sí obtuvo el regalo de ser salvado por Jesús. Porque Jesús le permitió verle. ¿Por qué es eso? Jesús le permitió verle claramente. Y él pudo conocerle. Jesús le va a dar una respuesta que le pudo haber dado a los otros 9, pero no volvieron. Tu fe te ha salvado. Ese es el problema, hermano. Muchas veces estamos distraídos por tantas cosas. Estamos distraídos por protocolos. Estamos distraídos porque hay que cumplir. ¿Y sabes qué? Y no estoy pensando en absolutamente nadie en específico y quiero aclararlo, pero esa es la razón por la que a veces llegamos tarde. Porque estoy pensando, pues mientras cumpla. ¿Sabes? Muchas veces yo tengo esta expresión, ¿no? Y gracias a Dios, y doy muchas gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque me ayuda a observar cosas que yo no veo. Y muchas veces le digo, estas personas siempre llegan tarde, no te preocupes. De todos modos vamos a llegar y todavía no están. ¿Y sabes qué me dice? No, pero nuestra responsabilidad es llegar a tiempo. Y en el momento, obviamente, Isaí, que es bien gruñón, es como... Pero la realidad es que mi deber es ser responsable en eso, ¿no es cierto? No importa si voy a llegar al lugar en el que quedé y las otras personas van a llegar 30 o 40 minutos tarde. Si yo quedé a 1 hora, debo de estar ahí a esa hora. Es parte de mi responsabilidad, es parte de mi testimonio. Y la verdad es que incluso me he dado cuenta que cuando cumplo en esas pequeñeces, en el proceso Dios me permite ver otras cosas de cómo está obrando. Me ha permitido toparme con gente que no esperaba yo toparme y al menos contarle un poquito acerca del Evangelio. Me ha permitido tal vez solo tener un buen tiempo con mi esposa y ha sido de gran bendición. Pero nuevamente, a veces tenemos la mente de solo cumplir, ¿no es cierto? Y es como, mira, si llego a los cantos, pues yo llegué, ¿no? Si llego en el intermedio, pues yo llegué, porque la pandemia nos dejó secuelas, y algunas muy malas. Y una de ellas es que en la pandemia sí teníamos 2 cultos. Aquí no hay 2 cultos. Tenemos un solo culto que empieza a las 10 de la mañana y acaba casi a la 1 de la tarde. En medio hay un intermedio, precisamente. Pero no son 2 cultos, porque no se predica lo mismo, ¿o sí? No se canta lo mismo, ¿o sí? Muchas veces ni siquiera es el mismo maestro, ¿o sí? Pero tenemos los protocolos. Y a veces hasta tenemos la expresión, híjole, se me hizo tarde, pero llegué al segundo, ¿no?
El Señor nos está recordando, no se trata de los protocolos, se trata de buscarle. Se trata de conocerle. Y mira, no es porque sea muy importante el hecho de decir, quiero que estés aquí, queremos que estés aquí. Nuestro corazón anhela que estés aquí, pero porque puedas encontrar más al Señor, no por otra cosa, porque nosotros encontramos más al Señor y por eso nos hace de mucha bendición llegar desde temprano. Pero no por otra cosa. No es como que digamos, no, pues es que así tiene que ser, porque así son las normas. La verdad es que no. La realidad tiene que ver con conocer al Señor, con deleitarte en Él, con disfrutarlo. Por eso va más allá de esto. Y es lo que está pasando con este hombre leproso. Está de verdad teniendo un encuentro con Jesús, un encuentro que lo lleva más allá de su necesidad física. Lo lleva a darse cuenta de que tenía una necesidad en su corazón. Y esa necesidad va a ser saciada. No para los 10, para el 10º solamente. Y él va a regresar con Jesús. Él va a reconocer que le necesita, que solo a él puede agradecerle, que solo él es digno de adoración. Y no sé tú, pero si hoy alguien te hiciera el favor de tu vida, ¿no le estarías completamente agradecido? ¿Y acaso no querrías demostrarle tu gratitud de diferentes formas? Muchas veces lo hacemos con palabras, a veces con actos de gratitud, ¿no? Como, le traje un postrecito, o te vine a visitar, o cualquier cosa, ¿no? Porque nuestro corazón está agradecido. Porque le agradecemos porque ha sido bueno con nosotros esa persona o esas personas. ¿Cuánto más con Dios? Nuestro corazón tiene que estar agradecido. ¿A qué grado tiene que estar agradecido? A estar dispuestos a buscarlo primeramente. Y es que venir a la iglesia es solo el resultado de mi comunión con Dios durante la semana. Si yo no llego a tiempo, significa que probablemente tampoco llegué a tiempo a hacer mis devocionales, a leer la Biblia, a orar, a preguntarle cosas. Porque ese es el reflejo. Y no se trata sobre lo que alguien quiera que hagas. Se trata incluso, no te estoy diciendo de lo que el Señor quiere, aunque lo que el Señor quiere es que le busques, pero lo quiere por tu bien. Lo quiere porque te ama, ¿no es cierto? Y es parte de lo que necesitamos. Necesitamos buscarle. Mira, hoy hay muchas necesidades a nuestro alrededor y yo no sé si las has observado. Internamente como iglesia tenemos muchas necesidades. Yo quiero preguntarte esto y que lo respondas en tu mente con mucha sinceridad. Si hoy fuera de tu núcleo familiar tienes a alguien en la iglesia a quien puedas confiarle lo mismo que a tu familia. Y si la respuesta es no, tenemos un problema. Porque no estamos siendo cercanos. ¿Te das cuenta? Si cuando tienes un problema, primero intentas resolverlo a tu manera antes de preguntarle al Señor, tenemos un problema. Porque estamos haciendo lo que los 9 leprosos están haciendo. Haciéndolo a nuestra manera, a nuestras fuerzas y a como creemos que se puede. Nuevamente, los 9 leprosos que se fueron al templo no hicieron algo malo, pero no fue lo mejor. En el sentido de ir al templo no era algo malo, pero en el sentido de quitarle el lugar al Señor por el protocolo, sí era algo malo. Porque entonces no eran diferentes a los que ellos llamaban idólatras, porque idolatraron el protocolo. Y ese es el problema. ¿Cuáles son tus ídolos hoy? ¿Qué es lo que tu corazón está idolatrando? Porque Jesús es misericordioso. Jesús está aquí hoy recordándonos su amor. ¿Amén? Pero ¿cuáles son tus ídolos? ¿El protocolo en la iglesia? ¿El cumplir? ¿A qué le dedicas más tiempo en el día? Probablemente ese es tu ídolo. Y si es un conjunto de cosas diferentes que tienen que ver con tu comodidad, déjame decirte algo. El Dios al que estás adorando, eres tú.
Y cuando lo dices así, suena horrible, ¿no es cierto? Suena terrible. Porque cuando usas el término Dios contigo mismo, dices, no, eso suena bien feo. Pero si todo el tiempo tu vida se trata sobre lo que a ti te gusta, sobre lo que tú quieres, sobre lo que a ti te conviene, sobre lo que te gusta ver, lo que te gusta hacer, con quien te gusta estar, déjame decirte algo, tu ídolo eres tú y te estás tratando como tu propio Dios, aunque te estés engañando como los 9 leprosos, pensando que estás buscando al verdadero Dios. Porque el verdadero Dios está frente a ti, pero estás yendo hacia otro lado en vez de buscarle. ¿Sí te das cuenta? Y la verdad es que cuando pienso esto, me preocupo muchísimo. Porque yo he estado en ese punto. Porque me doy cuenta que cada vez que mi coraje me deja hacer lo que Él quiere, me estoy adorando a mí mismo. Cada vez que mi coraje manda sobre mis decisiones, ¿quién crees que está gobernando en mi vida? ¿Dios? Estoy gobernando yo. Me estoy tomando como la autoridad máxima. Y estoy quitando a Dios de su trono para sentarme yo. ¿Recuerdas quién hizo eso? ¿Quién dijo, quiero un trono igual a Dios? ¿Estoy siendo diferente a Él? Estoy siendo como Él. Estoy poniendo un trono y diciéndole, sí, Señor, tú eres Señor, pero aquí el que manda soy yo. Pero aquí el que hace las cosas soy yo. Y entonces sí tengo un problema, ¿no es cierto? Seamos bien sinceros. Tengo un problema. Y estoy mandando yo. Estoy haciendo mi propia voluntad yo. Mi carne está gobernando, no Dios. Quiero invitarte a que antes de que terminemos, hagas este ejercicio. Piensa en tu mente. ¿A qué le estoy dedicando más tiempo? ¿A quién le estoy sirviendo con mi vida? Ahora, las cosas que tenemos a nuestro alrededor no son malas. El tener un empleo no es malo, al contrario, el Señor nos mandó a trabajar. Desde Adán le dio una labor, ¿no es cierto? Es parte de, es algo admirable y reconocible. Pero esa labor era para adorar al Señor. Cada vez que Adán se encargó de poner uno de esos nombres, tenía que recordar quién los había creado. Y ese es Dios. Cada vez que tú sirves en tu trabajo, en tu labor, en casa, en las diferentes áreas en las que tú estés trabajando o cómo se desarrolle tu trabajo, porque no necesariamente el empleo común es un trabajo, ¿verdad? Ser ama de casa es un trabajo gigantesco, porque más grande que el otro. Realmente cada vez que haces eso, tiene que adorar al Señor. Solo piénsalo. Muchos misioneros van a comunidades gracias a que hay hermanos que ofrendan, ¿no es cierto? Y aunque ellos dan su vida y están dispuestos a arriesgarla ahí al pie del cañón, a misiones en donde están arriesgando su vida todo el tiempo, hay alguien que tiene que auspiciar eso, ¿no es cierto? Eso es fruto del trabajo. Eso no es malo. El problema es cuando eso toma el lugar más importante en mi vida. Cuando ya tengo lo suficiente, pero quiero más. Entonces hay un problema, ¿no es cierto? Es más, vamos a una cosa más fácil. Y este es uno de los problemas con los que he tenido que ser confrontado. ¿Cuánto contenido audiovisual consumes al día? Y es que antes, en la época de mis papás, cuando yo venía a la escuela y a la iglesia y era adolescente, el hermano que predicaba usaba, ¿cuánto vemos la tele, no? Y ahora tal vez algunos decimos, no, yo ni la tele veo, pero en el celular. ¿Cuánto contenido multimedia? ¿Cuánto contenido audiovisual ves? ¿Cuántas veces haces este movimiento en tu celular? ¿Cuántas películas o capítulos de una serie o novela ves al día? Es una cosa con la que Dios me confrontó. Y entre una u otra cosa, Dios me ha estado mostrando, tienes que quitar eso de ti, porque me absorbe.
Y el resultado de eso es que me estoy adorando a mí mismo. ¿No es cierto? ¿Sí? Me estoy adorando a mí. Quita lo que estorbe. Busca a Jesús. Él es misericordioso. Esa es una realidad. Él vino al mundo para darnos salvación. Amén. Él vino a rescatarnos, a buscar y salvar lo que se había. Pero hoy queremos volver a perdernos. Queremos volver a perdernos en las comodidades que este mundo ofrece. Mira, yo me acuerdo que cuando yo era más chico, ¿verdad? Para mí era impresionante tener mi Walkman, ¿no? Para andar trayendo música con un cassette ahí. Ya con eso imagínate qué tan viejo estoy ya. Pero recuerdo que de pronto tenías más tiempo para estar con gente, ¿no es cierto? Para hacer iglesia, para darle ese tiempo al Señor. A veces ya no te quedaba la tele, lo único que voy a hacer los infomerciales, ya para que la aprendan. Pero ahora nos come la tecnología en ese punto. Es una herramienta tan buena para servir al Señor. La usamos para cantar, ¿no es cierto? El problema es que nos estamos adorando a nosotros mismos y tenemos que tener cuidado con eso. Tengo que aprender a amar a mi Señor, recordando que todo el tiempo. Y quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos y antes de que yo ore, pregúntale a Dios, ¿qué cosas están estorbando a mi comunión contigo? Señor, ¿qué cosas estoy haciendo que no te agradan? Porque digo que te amo, pero mis hechos dicen otra cosa. Digo que te busco, pero mi obediencia dice algo bien diferente. Digo que te amo, pero me estoy amando a mí. Y pide la ayuda para dejar esas cosas. Señor Santo, hoy queremos decirte gracias porque nos amas. Gracias porque en vez de que hoy seamos regañados, recriminados y tratados con esa justicia correctiva que tendríamos que ser tratados al punto de ser condenados por nuestras faltas, Señor, tú eres misericordioso. Tú muestras tu amor. En vez de ser marginados como deberíamos serlo y estar lejos de ti, hoy te has acercado a nosotros y has hablado a nuestras vidas, Señor. Y Padre, en el proceso nos recuerdas todo lo que hay que quitar, todo aquello de lo que necesitamos ser limpiados y que hemos estado ensuciando nuestra propia vida, Señor, con tanta tontería. Y solo queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a reconocerte. No de palabra como esos 9 leprosos, Señor. A reconocerte en realidad, de corazón. Regresando a ti todos los días, Señor, porque tú eres nuestro refugio. Porque a ti podemos adorarte. Porque a ti podemos agradecerte. Porque a ti podemos cantarte, Señor, con toda la voz. Y Padre, perdónanos porque muchas veces nos hemos estado amando a nosotros mismos. Porque por mucho tiempo hemos estado amando nuestro propio corazón, Señor, y hemos estado deseando nuestras propias cosas sin sentido.
Porque aun cuando nosotros intentamos justificarlas delante de ti, no tienen sentido, Señor. Perdónanos por creernos diferentes a los demás, pero ser iguales cuando nos examinamos, Señor. Perdónanos por engañarnos a nosotros mismos diciendo que te conocemos, pero en realidad no te buscamos. Perdónanos porque por mucho tiempo, Señor, hemos estado jugando a ser tus hijos, pero realmente hemos vivido como si no lo fuéramos. Y queremos pedirte que nos ayúdanos a aprender a buscarte a ti. Ayúdanos a amarte a ti, Señor, y gracias porque hoy nos recuerdas con tu palabra, con estos 10 leprosos, Señor, porque solo entonces dejaremos de poner a otras personas de pretexto y estaremos dispuestos a servirte. Porque solo entonces estaremos dispuestos a buscarte todos los días. Hoy te presentas a los marginados. Gracias porque en vez de rechazarnos, Señor, hoy te revelas a nuestras vidas y nos recuerdas que tu gracia es tan grande, Señor, que hoy nos recibes. Hoy nos recibes ante ti y nos permites postrarnos ante tu presencia y adorarte. Te damos gracias, Señor. Y ahora en este tiempo de alabanza también te rogamos que nuestro corazón pueda cantarte con todo el anhelo de nuestro corazón, de este corazón agradecido, porque por ti hemos sido limpios, porque nos has salvado y porque ya no queremos ensuciarnos más, sino vivir para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y cuando estábamos escogiendo este caso para terminar este tiempo, ¿verdad? Pensábamos en este canto que dice: venid, glorificad a Dios. Porque eso fue lo que hizo este leproso, ¿verdad? Y nosotros que somos ahora salvos podemos venir y glorificar a Dios. Dice en el Salmo 34:3: engrandecer a Jehová conmigo, exaltemos aún su nombre, ¿verdad? Así que vamos a alabar gozosos, agradecidos de que no nada más tuvimos un encuentro de sanidad con nuestro Dios, sino de salvación.